Buenas noches, América. Avanza el coronavirus y América Latina no se libra. Crecen los casos y con ellos la preocupación de las autoridades y las medidas. Ayer aquí en Cuestión de Poder explicábamos que ya todos los países del continente tienen casos, incluido México, un país de casi 130 millones de personas que, a diferencia del resto, su gobierno está respondiendo con una irresponsable inoperancia. Todo sigue igual, como si no fuera con ellos. Mientras los países cierran fronteras, puertos y aeropuertos a extranjeros y declaran estados de emergencia y el cierre de escuelas o comercios, en México la gente continúa saliendo a las calles. Los mercados están llenos, igual que el transporte público. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno han dicho que obligar al país a un confinamiento afectaría desproporcionadamente a los pobres y tendría un impacto psicológico sobre los mexicanos. Dicen que no hay razón para imponer grandes restricciones antes de que las autoridades competentes, las de salud, lo consideren oportuno. Algo que prevén, dicen, ocurrirá a finales de marzo, en base en el patrón que ha seguido el virus en otros países y el hecho de que el primer caso confirmado en México fue el pasado 27 de febrero. Este enfoque, como se pueden imaginar, preocupa a muchos expertos. Entonces el virus se habrá propagado y el sistema sanitario mexicano no podrá dar respuesta adecuada a los enfermos. Entonces sí serán los pobres y también la clase media los más afectados y el impacto psicológico será verdaderamente mayúsculo. Estados Unidos y Europa no aprendieron las lecciones de Corea del Sur, Taiwán o Singapur, donde se ha contenido a la pandemia con mayor éxito. Y México parece que no quiere aprender ni de los unos ni de los otros. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, con mítines políticos cancelados y discursos a través de Internet, la carrera presidencial está sufriendo cambios nunca antes experimentados. ¿Cómo los están afrontando los candidatos? Las noticias falsas hacen eco a la emergencia por coronavirus. ¿Qué debemos tener en cuenta para no dejarnos llevar por la desinformación? Venezuela y una crisis que perdura en el tiempo. ¿Está aislada la sociedad venezolana frente a los nuevos retos de la comunidad internacional? Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. A medida que los países de todo el mundo luchan para frenar el brote de coronavirus o COVID-19, los profesionales médicos y los hospitales parece que gozan de una mayor confianza pública, significativamente mayor que la que tienen hoy los líderes políticos. Miren la última encuesta de Gallup, que ha sido realizada en 6 países desarrollados y que deja en evidencia cómo los sanitarios tienen más credibilidad y ofrecen más confianza a los ciudadanos que sus gobernantes en esas naciones. Es especialmente significativa la diferencia en Estados Unidos, el país donde la distancia entre la confianza que otorgan los ciudadanos a los sanitarios es de más del 30%. El país con menor distancia, con menor diferencia, es Alemania y el Reino Unido. Otro dato, en este caso positivo, el número de nuevas infecciones de transmisión local reportadas en China, 0. Es la primera vez que sucede. En medio de esta lucha contra la expansión de la pandemia, es relevante este dato, aunque, como dicen los expertos, hay que tener en cuenta que las estadísticas chinas no siempre son confiables. En cualquier caso, si hemos dado credibilidad a cifras anteriores, esta es una cifra muy bien recibida. La pregunta es, ¿qué pasaría si una segunda oleada de COVID-19 afectara ahora al país? Porque para llegar a este 0 se han adoptado rigurosas medidas de confinamiento, de control, muchas de las cuales no son sostenibles a largo plazo. Otra noticia de la actualidad nos lleva a Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro se enfrenta a lo que parece ser una tormenta perfecta: la caída del precio del barril del petróleo, que es la principal fuente de ingresos del país latinoamericano, se suma ahora a la crisis de salud generada por el COVID-19 en un país con uno de los peores sistemas de salud del mundo. Para hablar de este tema, saludamos a Ryan Burke. Ryan Burke es investigador experto en América Latina, de Gobierno y Seguridad del Instituto de Empresas de Estados Unidos, aquí en la capital estadounidense. Señor Burke, gracias por estar con nosotros. Usted publica hoy una columna, un artículo, en el que su argumento se basa en que el colapso económico, por la caída de los precios del petróleo, como decíamos, y la crisis producto del coronavirus, debilitará a Maduro. Sin embargo, la experiencia nos enseña que el colapso económico no ha sido suficiente para sacarlo de Miraflores. ¿Por qué esta vez sería diferente? Gracias por la invitación. El argumento que traté de hacer es que, aunque en un principio esta crisis puede jugar a favor de Maduro, en el sentido que va a poder imponer una cuarentena, la gente no podrá reunir y protestar en las calles. A la larga, probablemente va a generar más malestar social. Y creo que el problema es que no solo el colapso del sistema de salud, sino que la caída de los precios del petróleo, que es realmente lo que vive la economía venezolana. Lo que ha tratado de hacer Estados Unidos con la imposición de sanciones es frenar los acuerdos de exportación petrolera que tenía Maduro y que lo ha ayudado a perpetuarse en el poder. Eso más la caída de los precios es una combinación catastrófica. El gobierno de Venezuela está influido, algunos dirían secuestrado, por el tráfico de drogas y de oro, y no tendría por qué disminuir esa influencia ahora. ¿Qué incentivos tiene entonces Nicolás Maduro para abandonar el poder ahora? Eso es correcto. Creo que especialmente mientras la economía legal esté en colapso, la economía ilegal va a seguir creciendo. Me refiero, por supuesto, a la minería ilegal y al tráfico de drogas a través del ejército venezolano. Por eso Estados Unidos debe mantenerse atento a continuar nuestra campaña de sanciones. Creo que vale la pena recordar, las sanciones de Estados Unidos no incluyen alimentos o medicinas y no están exacerbando de ninguna manera la crisis que está a punto de enfrentar Venezuela por esta pandemia. Debemos mantener claro nuestro objetivo, y eso es seguir vigilando el tráfico ilegal de drogas y de oro, y para eso se necesita acción y presencia de Estados Unidos. Por último, habla usted de que el régimen de Maduro también se encuentra en desventaja por motivos geopolíticos. Putin está concentrado en su reelección en Rusia y es uno de sus principales aliados. Pero también es cierto que los países interesados en que Venezuela transicione hacia la democracia también están centrados en una crisis, en este caso la del coronavirus. ¿Está Venezuela hoy más sola que nunca? No creo que eso sea cierto para nada. Algo que hemos visto anterior a la pandemia del coronavirus es que el riesgo que representa la crisis en Venezuela no está confinada a sus fronteras. 5 millones de venezolanos se han ido ya del país. Estamos hablando de cerca de 5.000 personas diarias. Colombia y Brasil, por ejemplo, han cerrado sus fronteras. Pero eso no quiere decir que la gente no está cruzando. Claro que siguen cruzando. Es casi imposible cerrar unas vías tan rurales. La gente encuentra la forma de pasar. En Venezuela ha habido un gran incremento de enfermedades contagiosas como sarampión, malaria, entre muchos otros. Si además sumamos el coronavirus, se profundiza la crisis. No estoy de acuerdo para nada. No creo que los problemas de Venezuela no afecten al resto de la región. Es la opinión de Ryan Burke, que es investigador experto en América Latina, en Gobierno y Seguridad del Instituto de Empresas de Estados Unidos, aquí en la capital estadounidense. Señor Burke, gracias. Feliz noche. Muchas gracias por invitarme. Seguimos y nos fijamos ahora en nuestra lectura recomendada. Un artículo que publica el New York Times en español nos ofrece el detalle de por qué algunas naciones o ciudades de Asia han sido más exitosas en su lucha contra la pandemia del COVID-19. Hanan Bench, que es jefa de la corresponsalía del Times en el sudeste asiático, ofrece una mirada a las estrategias de Hong Kong, Taiwán y Singapur, que incluyeron la detección temprana, un estricto aislamiento y medidas de vigilancia de la población y control fronterizo. Esas estrategias han tenido hasta ahora resultados exitosos.
Algunas de estas lecciones llegaron demasiado tarde, lamentablemente, a Estados Unidos y Europa, y otras de estas tácticas podrían ser imposibles de replicar. En Singapur, la información sobre los lugares donde viven, trabajan y juegan los pacientes se divulga rápidamente en línea y esto permite que los demás se protejan. Los contactos cercanos de los pacientes son sometidos a una cuarentena para limitar la propagación. Esta semana el gobierno fortaleció aún más sus fronteras para protegerse en contra de una nueva ola de infecciones importadas. Además, los sistemas de monitoreo en Singapur, Taiwán y Hong Kong fueron perfeccionados a lo largo de varios años después de haber tenido fallas para detener otro brote peligroso, el SARS, hace 17 años. Estados Unidos disolvió su unidad de respuesta pandémica en 2018. Y terminamos con una noticia en positivo, la que nos ofrece una joven de 15 años en California, que ha decidido poner su granito de arena en medio de esta crisis generada por el COVID-19 y ayudar a los más vulnerables de su comunidad. Xavi Shah unió fuerzas con sus compañeros de colegio y se pusieron manos a la obra para donar más de 250 kits sanitarios para personas sin hogar que viven en refugios de la ciudad de Los Ángeles. Los kits contienen gel antibacterial, jabón, crema y máscaras. Bien por Xavi y sus amigos. Estamos todos juntos en esto. Ya regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Continuamos en Cuestión de Poder. La Organización de las Naciones Unidas ha informado esta semana que las noticias falsas pueden causar caos y problemas de salud a la población. Esto en medio de la crisis por el actual brote de COVID-19. Las noticias falsas pueden causar caos y problemas de salud, han advertido varias organizaciones internacionales que protegen los derechos humanos. Las entidades piden que se proteja además la libertad de los periodistas, así como la privacidad de los datos de los pacientes hospitalizados por el COVID-19. La organización hizo también un llamado a nivel mundial para promover campañas que actualicen la información de medidas de prevención por contagio de coronavirus, así como los avances en contra de la enfermedad. Con información precisa, dice la organización. Saludemos hasta ahora a Silvio Weisbord. Es profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington en Estados Unidos. Buenas noches, Silvio. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cuestión de Poder. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Silvio, ¿cuán grave es las circunstancias actuales en las que nos encontramos cuando hablamos de coronavirus y noticias falsas? Yo creo que es bastante preocupante porque estamos en una situación antes que se declarara la pandemia de desinformación y mala información. Entonces yo creo que es necesario insistir constantemente con el hecho que la gente acuda a fuentes oficiales, autorizadas, legítimas, sobre información sobre lo que está ocurriendo y medidas de prevención y qué hacer en estos casos. Desafortunadamente hay cosas que son muy difíciles de controlar, información falsa o medias verdades que circulan por diferentes plataformas sociales o por correo electrónico que no son ciertas. Entonces yo creo que es importante que las fuentes legítimas insistan en este punto. Uno de los elementos fundamentales son los consejos para combatirlas. La mayor parte de los ciudadanos, según las encuestas, consume información a través de su celular. ¿Qué elementos de prevención, qué comportamientos recomendarías a la hora de recibir información y tener la capacidad de filtrarla como ciudadanos? Es asegurarse y asegurar a otros que la información que uno está consumiendo es información legítima de fuentes médicas y de salud pública y que no es de fuentes políticas o de amigos o de conocidos, sino que la fuente que uno está consumiendo y que está compartiendo con otro en las redes sociales, especialmente a través del teléfono celular, es fuente oficial de salud pública. Es importante no solamente que uno haga esto, sino que recuerde a todos con los cuales uno interactúa, en los medios sociales, en familia, con amigos, que estén alertas sobre este punto. ¿Hay algunas herramientas o aplicaciones que quieras recomendar, que podamos recomendar a la hora de filtrar noticias, que nos ayuden a decir, he recibido esto por WhatsApp, no sé muy bien si es cierto, voy a acudir a esta herramienta para salir de dudas? Uno puede recurrir al Google Search, uno puede ir al mecanismo de búsqueda de Google
Y por lo general la información que ahora está surgiendo al tope de las búsquedas es información legítima y autorizada. Y de hecho uno se pone en la pantalla de Google y lo que aparece son sitios reconocidos mundialmente sobre este tema que son expertos. Ante la información que uno duda, que no está seguro y que uno la obtuvo por Facebook, por WhatsApp, es importante que la chequee. También es importante que uno vaya a sitios informativos reconocidos, legítimos y que no tengan una agenda política particular. Porque lo que hemos visto es que en algunos sitios esto viene ocurriendo, que se distorsiona información por intereses puramente políticos o partidarios. Entonces es importante no solamente estar alerta, sino alertar a otros. Silvio, los periodistas son personas, consumen igual que el resto de ciudadanos, tal vez con más intensidad por su trabajo, pero me atrevería a decir que no son inmunes a las noticias falsas. ¿Cómo catalogarías el trabajo que está haciendo la prensa? Yo creo que en general, considerando la magnitud, los múltiples desafíos y dimensiones que tiene este problema, hay un trabajo bastante serio y cuidadoso. A veces es como inevitable entrar en el pánico y en la noticia que desafortunadamente puede acelerar las alarmas. Pero yo creo que en la situación en la que estamos es importante tener cierta cuota de preocupación que el periodismo tiene y que, con excepciones, yo creo que por lo general se ha mantenido una línea firme, tratar de informar sobre los datos, sobre lo que sabemos, sobre lo que no sabemos, confiar en los expertos en salud pública, en virólogos, en ministerios de salud, que tienen la información o que debieran tener esa información. Entonces yo creo que a pesar de una tendencia que hay a sensacionalizar la noticia, yo estoy bastante y gratamente sorprendido que sitios reconocidos, periodísticos, están haciendo un trabajo bastante decente, yo diría, considerando la información, digamos, la cantidad de información que está fluyendo ahora. ¿Qué diferencia hay entre esta crisis de coronavirus con noticias falsas y otras olas de noticias falsas que hemos vivido, por ejemplo, por citar solo un ejemplo, seguro tienes muchos más en tu trabajo de investigación, en procesos electorales? ¿El nivel de intensidad ahora es mayor que en otros momentos? Yo creo que lo que ha subido la intensidad es la intensidad pública, y esto se mide de diferentes formas por este tema. Vale decir, los sitios periodísticos y otros sitios han incrementado su tráfico, el volumen de visitas. Los temas que se vienen hablando en los medios sociales tienen que ver con esto. Entonces hay una intensidad de la atención pública, la atención de los medios sobre este tema. Yo creo que la principal diferencia es que acá hay expectativas sobre conductas que tenemos que tomar absolutamente todos, no solamente los votantes o los no votantes, como en otros casos, sino conductas que todos tenemos que tomar en función de lo que es recomendable para, digamos, amortiguar el impacto negativo de esta pandemia. Yo creo que esa es la gran diferencia, digamos, el sentido de la urgencia, el sentido que nos compete a todos, el sentido que todos depende de la conducta que todos estemos tomando, que es diferente al tema de la desinformación en un periodo electoral, sin minimizar, digamos, la importancia que tiene. Pero aquí estamos en una crisis de salud pública mundial en la cual todos tenemos que tener cierta conducta y cierto respeto y cierta, digamos, orientación, que la vida de otros está intercalada con lo que nosotros hacemos. Twitter versus Internet versus WhatsApp. ¿Qué es más creíble, qué es más confiable a la hora de consumir información que nos llega por estos tres canales que me parece que son los más habituales para el consumo de los ciudadanos? Claro, tienes total razón. Ocurre que en WhatsApp por lo general lo que circula es información de amigos o de familiares, y la información que circula ahí no necesariamente tiene, yo diría, la legitimidad o la autoridad que se necesita, pero también en las plataformas sociales esto varía. Uno puede meterse en un grupo de Facebook que circula mentiras o cosas que no son ciertas sobre el virus, o puede recibir notas que Facebook está priorizando, que son notas legítimas. Entonces yo creo que tiene que ver, no es solamente la plataforma que usamos, sino la fuente de la información originaria que estamos consumiendo. Y con esto hay que tener mucho cuidado, que no vaya más por la plataforma, sino por la fuente que originariamente emitió esa información. En la sección de noticias, al inicio de este programa, hablábamos de la última encuesta de Gallup,
que muestra cómo los ciudadanos de 6 naciones desarrolladas, entre las cuales está Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, muestran un nivel de credibilidad superior, varía en función de la nación, pero en todos los casos los expertos sanitarios, los médicos, las enfermeras, dan más credibilidad, los ciudadanos les ofrecen más credibilidad a lo que dicen que los gobiernos. ¿Cómo lo están haciendo los gobiernos? Los gobiernos, lo que ocurre es que los gobiernos por lo general tienen una crisis de credibilidad bastante fuerte en muchos temas, no solamente en temas de salud, pero coincidentemente venimos de una época en países como en Estados Unidos en los cuales había un creciente desconfianza sobre los expertos en ciencia o en las ciencias médicas. Parecería ser que en la situación de crisis eso se comenzara a revertir, vale decir que los expertos científicos o médicos tienen mayor credibilidad y tienen apariciones más frecuentes en los medios. Y yo creo que esto es importante, que los políticos sepan reconocer el rol que ellos tienen, que es importante en una crisis, que no es un rol que reemplaza al rol que tienen los expertos médicos o los virólogos, lo que saben de lo que está ocurriendo, y que el rol de los políticos en esto es tratar de transparentar lo más posible la información y dar cierta forma de ayudar a que la gente entienda que no abunde el pánico en estas cuestiones, sino las precauciones. Yo creo que es un trabajo en el cual los políticos y los expertos médicos tienen que trabajar cercanamente. Termino ya. El populismo. Hay gobiernos que son calificados de populistas. ¿Un gobierno populista es más propenso a tener menos credibilidad con sus ciudadanos? Por lo general el populismo tiene una credibilidad dividida, en la cual por lo general una mitad de la población cree absolutamente todo lo que el líder o la presidencia dice, y la otra no. Y creo que eso es bastante peligroso, porque acá estamos en una situación que no basta solamente tener 50% o 40% de la credibilidad, sino que la credibilidad en este sentido, en la situación particular, necesita 70-80% de la gente que crea en la información oficial que hay sobre esto. El otro tema es que en muchos casos gobiernos populistas han descreído de las mismas élites científicas o médicas que hoy necesitan para dar información certera, más allá de las dudas que puedan existir sobre lo que está ocurriendo. Entonces yo aquí veo, digamos, una tensión que ojalá se resuelva a favor de la salud pública y a favor de la democracia, en los cuales los populistas tienen que cederle el escenario a aquellas personas que son entendidos, que son expertos en estos temas, que no es lo que muchos populismos están acostumbrados. Es la opinión de Silvio Weisbord, es profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense. Silvio, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, CPoderNTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Seguimos en Cuestión de Poder. Esta semana Joe Biden ha dado un paso más y se perfila como el candidato que enfrentará en las próximas elecciones a Donald Trump. Tras importantes victorias frente a su rival interno en las primarias demócratas, Bernie Sanders, hoy la carrera hacia la Casa Blanca está más marcada por la pandemia del coronavirus que por esos eventos y esa rivalidad. Hay mítines cancelados, hay discursos que se hacen a través de Internet y votaciones que están pospuestas. El COVID-19 ha alterado seriamente esa manera de hacer política. Luisiana, Georgia, Kentucky y Maryland ya han pospuesto sus votaciones para mayo y junio. Y el Partido Demócrata ha pedido a otros estados que fortalezcan los medios para participar por adelantado y por correspondencia. Saludamos a esta hora de la noche a Leopoldo Martínez. Leopoldo es analista político y es miembro del Comité Nacional Demócrata. Leo, un gusto saludarte. Bienvenido de nuevo a Cuestión de Poder. Gustavo, un gusto inmenso. Extraño, por supuesto, estar contigo en el estudio, pero tenemos que hacer lo que toca en esta crisis, en esta pandemia. Mantener la distancia social, cumplir con las cuarentenas que imponen la realidad que vivimos, y superaremos esto si observamos los lineamientos que nos han fijado las autoridades sanitarias a lo largo y ancho del planeta.
Y lo vamos a superar juntos. Leo, me gustaría hablar de la campaña política, un Joe Biden que se enfrenta a un reto interno, y es el de seducir a parte de esos votantes del movimiento, de la revolución que ha tildado o que ha definido a Bernie Sanders, y que, en el caso de que se acabe convirtiendo en el nominado, que esos votantes se unifiquen alrededor de su figura. ¿Lo tiene fácil? Mira, yo creo que a la fecha la ventaja de Joe Biden, si bien todavía no es el nominado virtual, porque faltan algunos eventos y algunas asignaciones de delegados para que eso se pueda afirmar, es lo que Andrew Yang llama hoy día una ventaja prohibitiva. El ex candidato presidencial, que es matemático, el ex candidato Andrew Yang, que apoya a Bernie Sanders, que apoyaba a Bernie Sanders en el 2016 y ahora apoya a Biden, dice, mira, esta ventaja es prohibitiva, no hay nada, no hay manera matemática, probabilística de cambiarla. Y esa es la primera lectura que debería estar haciendo, y seguro está haciendo en este momento, el comando de campaña del senador Bernie Sanders. Es tiempo, es el momento de unificar recursos y propuestas alrededor de la candidatura unitaria de Joe Biden. Joe Biden sabemos que ha recibido el apoyo de todos los ex candidatos que concursaron o compitieron en esta primaria, salvo, por supuesto, el de Sanders, que sigue en la boleta electoral disputando la nominación, y Elizabeth Warren, que se retiró y se ha mantenido neutral. Esa neutralidad de Elizabeth Warren ha sido muy bien abordada por la estrategia política de Biden, quien ha revisado las propuestas de la senadora Warren y ha hecho suyas las que ella planteaba en materia de reforma a la legislación de bancarrotas y la protección a los usuarios y clientes de la banca, que es un tema en el cual toda la base política que la sigue a ella y que intersecta con el senador Sanders, también se ha visto muy motivado a apoyar ese tipo de propuestas. Entonces, uno ve al comando de Biden dando pasos muy certeros, muy bien pensados para ir sumando. Falta que el senador Sanders haga lo suyo. Yo pienso que eso va a llegar, y va a llegar con un llamado del propio senador Sanders a cerrar filas con Biden, a promover una plataforma amplia, diversa y muy similar a la que se tuvo en los años 2008 y 2012 con la elección y reelección de Barack Obama. Si ves la coalición que hoy acompaña al vicepresidente Joe Biden, el único elemento que le falta por encajar en el tejido unitario es la base de apoyo que tiene de los millennials el senador Sanders. Ya el voto latino, después de lo que ocurrió en Arizona y en Florida particularmente, comenzó a perfilarse como un voto que prefiere a nivel nacional a Biden. Sanders había logrado tener ventajas en Nevada, en California, luego en Texas las cosas se emparejaron, pero con la expresión del voto latino en Arizona y en Florida particularmente, pues ya tomó una fortaleza muy grande en ese sector del electorado. El sector afroamericano, por supuesto, el gran elector de Joe Biden a lo largo de esta primaria, muy sólidamente respaldándolo. Las mujeres, una parte importante del activismo y del conglomerado electoral del Partido Demócrata, sectores progresistas, sectores sindicales, son cada vez más los sindicatos que expresan su apoyo al vicepresidente Biden. Eso tiene que indicar muchas cosas a esta altura para ir armando la coalición. Luego, el deseo de derrotar a Trump. Va a sumar a la Leopoldo, ayúdame un poco con la brevedad en las respuestas. A mí me gustaría preguntarte también por, ya que comentabas esas aspiraciones por seducir a todos esos grupos de población, sobre un elemento que es fundamental, y es el de la vicepresidencia. Es decir, ¿a quién va a proponer Biden para formar parte de su tándem? ¿Tiene que ser una mujer? ¿Tiene que ser un hombre joven? ¿Tiene que ser un afroamericano? ¿Qué perfil debería tener esa persona
que le garantice a Joe Biden el máximo número de seguidores, que seduzca al máximo número de votantes? Bueno, el vicepresidente Biden ya aclaró un elemento importante para esta conversación. Ya él dijo y se comprometió a que en la fórmula como vicepresidente lo va a acompañar una mujer. Esa es una definición muy importante, porque la mujer es hoy día uno de los factores fundamentales, una de las columnas vertebrales del activismo partidista, junto con la comunidad afroamericana, y particularmente el activismo de las mujeres afroamericanas es muy importante. Cuando Biden señala una mujer, la primera pregunta que nos hacemos es ¿quién será esa mujer? Y lo primero que uno hace usualmente es mirar el escenario de quienes compitieron en la primaria presidencial, y allí nos encontramos a dos mujeres que han destacado, que son próximas, que son cercanas, que tienen buena relación con el vicepresidente Biden y con su campaña, y que la han tenido a lo largo de los años, que son la senadora de California, Kamala Harris, que es una mujer afroamericana, pero también hija de inmigrantes, que eso atribuye también a su perfil unas características interesantes en todo esto, y la senadora Amy Klobuchar, que tiene una incidencia, un impacto, una capacidad de movilización comprobada en el llamado Midwest, en el medio oeste de los Estados Unidos. Ella es de Minnesota. Biden no tenía muchas expectativas de ganar en el estado de Minnesota. Ella se retiró, lo apoyó y consigo trajo la victoria en Minnesota. Y ella se desenvuelve muy bien en todo lo que está en la periferia y en la vecindad del estado de Minnesota, que es ese lugar que geográficamente y políticamente es tan importante, el llamado Midwest. También se pregunta mucha gente, bueno, ¿podrá ser una mujer latina? Porque hay la necesidad de fortalecer en ese espacio del voto latino. Está la senadora Catherine Cortés Masto de Nevada, tiene la doble condición de latina, pero también con un impacto importante a nivel geográfico. Tienes a la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan, es otra latina que impacta en un sector interesante. Y tienes a la congresista Verónica Escobar, que habla perfecto español, es de El Paso, Texas. Texas está próximo a ser un estado que entre en la contienda hacia la presidencia como un estado, un campo de batalla, un estado en disputa, y ella pudiera ser un elemento interesante no solo para motivar al elector hispano y al elector de color, sino también al millennial, porque ella ha logrado establecer en su perfil político conexión importante con ese sector de la población. O sea que hay una variedad de actores. Me llama la atención, en cualquier caso, Leo, me llama la atención, digo, que no mencionas a la senadora Elizabeth Warren. Si apelamos al voto más a la izquierda, ¿podría ser una estrategia acertada la de incorporar a Warren para incorporar a esos votantes de Bernie Sanders que podrían verla con simpatía más que ver a Biden como alguien del establecimiento, del establishment? Mira, ese es un cálculo que podría estar en cualquier diseño estratégico. Ahora, debo decirte que en el caso del vicepresidente Biden, que además tiene una buena relación con la senadora Warren porque la han construido a lo largo de los años, es también importante tomar en cuenta que él ya fue vicepresidente de los Estados Unidos. Y las relaciones entre el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos se construyen a veces sobre cálculos políticos y estratégicos que a lo largo de la historia han construido relaciones tensas y difíciles entre el presidente y su vicepresidente. Si lo vemos en la historia, eso ha ocurrido. Una excepción a ese escenario de tensión y de dificultad entre los equipos de uno y otro que hemos visto a lo largo de los años, una excepción fue la relación de Obama y Biden. Allí se desarrolló lo que los medios de comunicación llaman un bromance, una especie de amor de hermanos. Y el presidente Obama tenía una confianza ilimitada en el vicepresidente Biden. Yo creo que el vicepresidente Biden va a desear
una relación similar a la que él tuvo en el plano afectivo y en el plano de la confianza con su vicepresidente. Y allí podríamos entonces especular un poco más quiénes han tenido a lo largo de los años una relación más próxima, más empática y más de amistad y colaboración y lealtad con el vicepresidente Biden. Por ejemplo, la senadora Kamala Harris tuvo una relación de amistad larga, profunda, de gran colaboración cuando fue fiscal del estado de California con Beau Biden, el hijo del vicepresidente, cuando era fiscal o Attorney General de Delaware. Y eso hace presumir que también por esa vía hubo una gran relación, o existe una gran relación con el vicepresidente. Yo creo que ese factor también va a jugar en la decisión del vicepresidente Joe Biden a la hora de escoger a su compañero de fórmula, o en este caso compañera de fórmula, porque él ya ha dicho que será una mujer. Vamos a ir terminando. Hablamos del coronavirus que está marcando la campaña, que está marcando la movilización y la interacción de los candidatos con los votantes. Las elecciones son en noviembre. Ayer conocíamos un informe del Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos que decía que la pandemia del coronavirus nos lleva como mínimo a 18 meses. Eso quiere decir que no solo las elecciones estarán marcadas por el coronavirus, sino que la toma de posesión de el nuevo presidente, si pierde Donald Trump o gana un demócrata, o la jura de nuevo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se producirá en medio de esta crisis. ¿Crees que el coronavirus puede llevar a los ciudadanos a decir, frente a la crisis, más vale no cambiar las cosas? Mira, la crisis hasta ahora ha tenido un impacto no solo social y humano importantísimo, como es lógico, por los contagios, por las vidas humanas que están en riesgo, por los cambios que esto supone en cada uno de nosotros. Bueno, este programa es una manifestación de ello. También está teniendo un impacto económico de magnitudes difíciles de calcular todavía. Se estima que casi 2 puntos del Producto Interno Bruto del crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía se han perdido o se van a perder este año, lo cual nos colocaría en una situación próxima a la recesión o de crecimiento cero. Los mercados de capital están colapsados, la pequeña y la mediana empresa está sufriendo consecuencias importantes. El desempleo crece de manera galopante precisamente por la dificultad que tienen las pequeñas empresas de mantener las nóminas activas. Es decir, aquí hay una cantidad de elementos que van a influir de muchas formas. Pero en todo este escenario de crisis de la pandemia, también ha aflorado... Leo, tengo que terminar. Ayúdame con la concreción. Una de las cosas que ha aflorado es la incapacidad de la administración Trump para manejar esta crisis adecuadamente. Hace pocos días, hace 2 semanas, 3 semanas, el presidente Trump decía que esto era una farsa inventada por los medios, inventada por los periodistas como tú, porque son portadores de noticias falsas, que no existía tal crisis. Dijo que había un caso, que había 15, que milagrosamente eso se iba a ir de la noche a la mañana, y a los pocos días aparece hablando de una emergencia, desbordado por las consecuencias de la crisis. El país está viendo esa incapacidad del presidente Trump. Incluso reportes confirmados dicen que la Organización Mundial de Comercio a finales de enero le advirtió a la administración Trump esto y le dijo, hay que hacer cosas, aquí están las pruebas de contagio, ustedes deben comenzar a hacerlo. La administración se negó a ello, y se negó a ello entre otras cosas porque el año pasado el presidente Trump desmontó la infraestructura para administrar emergencias por pandemia que quedó instalada a partir de las 2 crisis pandémicas que se manejaron durante la administración Obama, con todo un capital, con toda una experiencia. El país está viendo eso también. Y el país está viendo el contraste que produce Joe Biden cada vez que habla sobre este tema. Habla con aplomo, habla con la verdad, habla apegado a la ciencia y a la opinión de los expertos, y habla además de una manera unificante y esperanzadora, que no crea más conflictos, que no introduce mayor ansiedad, como lo hace el presidente Trump cuando habla, que ahora habla del virus chino, creando una tensión no solo con China, sino una situación de prejuicio contra la población asiático-americana en los Estados Unidos. O sea, es un individuo que no entiende la ansiedad
y el estado de nervios en el que ya nos encontramos, sino que agrega a esa ansiedad y a ese estado de nervios con el mal manejo de la crisis. Listo. Leopoldo Martínez es miembro del Comité Nacional Demócrata, es analista político y nos ha acompañado. Gracias, Leo, por esas pistas para comprender lo que viene y para las posibles decisiones que pueda tomar el candidato demócrata que hoy tiene más números para convertirse en el nominado a las aspiraciones presidenciales del partido. Leopoldo, feliz noche. Feliz noche, Gustavo. Muchas gracias. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify, y también hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter CPoderNTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonamil. Alexandra, muy buenas noches. Esperemos que estés pasando este coronavirus, esta cuarentena bien. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas para hacerla más llevadera? Bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Sí, estamos aquí en cuarentena, pero con cultura. Y hoy hay un viernes musical en tiempos de coronavirus. Como sabemos, esta pandemia ha llevado a la cancelación de conciertos y eventos musicales en todas partes del mundo. Pero los artistas se están apoyando de las redes sociales para seguir compartiendo su música con sus fanáticos. Por ejemplo, el pasado fin de semana, el colombiano Juanes y el español Alejandro Sanz tuvieron que cancelar conciertos que iban a estar ofreciendo en Colombia. Así que ambos decidieron unirse en Miami para protagonizar una especie de concierto que, digamos, cumple con las normas de evitar los grandes conglomerados de masas, los conciertos masivos. Fue a través de una plataforma que se llama YouTube Live, vía streaming, y ese concierto ya está disponible en la página de YouTube del cantante Alejandro Sanz con el hashtag La Gira Se Queda en Casa. Con recibos y escenas del sofá, yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganitas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero, yo no quiero sembrar ni compartir, yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Bueno, ese es un concierto de dos artistas que se hizo, así como decimos, en medio de la pandemia. Ellos, de hecho, no tuvieron ni siquiera tiempo para ensayar antes del concierto, pero querían darle a sus fanáticos un poquito de esa música para hacer la cuarentena un poco más llevadera. Y es por ti que calma mi dolor. Y cada vez que yo te busco y no te puedo aún hallar, me siento un vagabundo, perdido por el mundo, desordenado si no estás. ¿Cómo mueves tú mi felicidad? Y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti que late mi corazón. El concierto virtual de Alejandro Sanz y Juanes para estos días de confinamiento y de seguir las normas. Gracias, Alexandra. Que tengas una feliz noche, vaya. Nosotros con esto nos vamos a las redes sociales, a echar una mirada a sus comentarios. Y en las redes sociales, lo que decíamos estos días, que nos parece muy atractivo, cerrar el programa con el humor que nos ofrece esos mensajes de ustedes pasando esa cuarentena. Miren. Cuarentena día 3. Encerrada conmigo misma. Acabo de descubrir que no me soporto.
Así, el día que levanten la cuarentena y nos dejen salir. Celebraciones de cumpleaños y demás en época de cuarentena. Gracias por venir. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan un feliz fin de semana. Cuídense del coronavirus. Feliz noche.